Buenas noches, Dios me los bendiga ricamente. Bueno, vamos a empezar nuestra cuarta clase de Teología Sistemática, ahora con la temática sobre la familia. Y vamos a tocar un tema bastante interesante y yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y el tema lleva como título ¿Cómo influenciar sobre nuestros hijos? Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos que estamos involucrados en esta temática, que nos estamos esforzando por seguir adquiriendo conocimiento, que es muy importante, y todo teniendo como propósito servir a Dios, ser útiles en las manos de nuestro buen Dios. Vamos a introducirnos entonces al tema de esta noche y bendigo también a los que nos están siguiendo, a los que están estudiando a la distancia con nosotros, adquiriendo conocimiento. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ir a nuestra base de doctrina, a nuestra base bíblica, que es Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de grasa serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, en este tiempo de instrucción, de enseñanza, que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú nos corrijas si es necesario. Te pedimos, oh Dios, que puedas derramar abundantes bendiciones sobre este estudio, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, estamos preocupados e interesados, Señor amado, en ver cómo nuestras familias se fortalecen, cómo nuestras familias crecen, Señor amado, como resultado del conocimiento de la palabra de Dios, oh Señor. Muchas gracias, Dios, ponemos este tiempo importante en tus manos, oh Señor. Gracias, Señor. Bendice a los que están estudiando, a los que están siguiéndonos, Dios mío, a través de las redes, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. 3 palabras claves a la pregunta ¿cómo influenciar a nuestros hijos? La primera palabra va a ser la palabra ejemplo. La idea es tenemos que ser ejemplo como padres. La segunda palabra es la palabra enseñanza, que quiere decir que tenemos nosotros que transmitir conocimiento, porque eso es lo que es la enseñanza. Y la última y tercera palabra es la palabra disciplina. Tiene que haber disciplina en el hogar. ¿Cómo influenciar sobre nuestros hijos? Estas 3 palabras son importantes y nosotros como padres debemos influenciar a nuestros hijos correctamente y positivamente. Sobre nuestros hijos, los padres como ejemplo. El primer punto, los padres como ejemplo. En nuestra conducta, esto es muy importante, porque ellos nos observan, ellos nos escuchan, ellos saben si oramos, ellos saben si estamos enfocados en el conocimiento de la palabra. Ellos nos escuchan, ellos saben cómo hablamos, saben cómo nos conducimos, saben. Y nosotros como padres
este es un reto. Tenemos que ser ejemplo. Los padres, como podemos dar ejemplo a nuestros hijos. Yo creo que esto es importante. Yo creo que una tragedia sería, ¿no? Pues todo lo contrario, que como padres no seamos ejemplos para nuestros hijos, de tal manera que nuestros hijos incluso pueden decir que para ser como papá o para ser como mamá, no, así estoy bien. Y muchas veces, en vez de acercarse a Dios, los alejamos de Dios. Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque uno de los objetivos que nosotros como padres debemos tener es influenciar espiritualmente, correctamente, sobre nuestros hijos. Y siendo ejemplo es muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, el ejemplo de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. La palabra de Dios dice así: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. La palabra equidad significa rectitud, para poder tener una idea clara. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice así. Un segundo ejemplo que vamos a definir y tomar es Timoteo. Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como ellos observaron, vieron en sus padres, en su abuelita, en el caso de Timoteo, su abuelita, su mamá, vieron un ejemplo. Bendito sea el Señor. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué vieron ellos en sus padres? Ellos vieron que ellos eran un ejemplo. Vamos a meditar un poco profundizando en Salmón. En el capítulo 9, verso 4, Primera de Reyes 9, 4, leemos una vez más, dice, ahora vamos a hacer una exégesis, ¿no? Vamos a desglosar, a desmenuzar un poco el texto, lo dividimos por parte y lo explicamos parte por parte. Eso es lo que significa, ¿no? Hacer una exégesis, hacer un resumen de párrafos de un texto, ¿no? Podemos dividir un texto en 4 párrafos, ¿no? Y explicar cada párrafo. Es una exégesis. Dice así: y si tú tuvieres delante de mí como anduvo tu padre, y si tú, le dice Dios a Salomón, y si tú tuvieres, ¿no? delante de mí como anduvo David tu padre. ¿Qué significa esto? David caminó con Dios. El andar tiene que ver con el caminar. Anduvo, caminó. ¿Quién? David. Fue un ejemplo. Y Dios le está recalcando eso a Salomón. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. David caminaba con Dios. Yo creo que es una ventaja inmensa el poder tener presente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene presente a Dios, uno tiene una preocupación por la Escritura. Y, por ejemplo, en el libro de Proverbios nosotros encontramos consejos valiosísimos que aplicados en nuestro hogar van a traer mucha bendición. Yo estoy tomando nomás en la base bíblica unos textos, ¿no? Primera de Proverbios, capítulo 1, Proverbios mejor dicho, capítulo 1, del versículo 8 al 15. Esa es nuestra base de doctrina. Dice, en integridad de corazón, este es un segundo segmento, un segundo párrafo de Primera de Reyes 9:4. En integridad de corazón y equidad. La palabra equidad significa rectitud. 2 valores Salomón vio en su padre. 2 valores Salomón vio en su padre. Por un lado, integridad. En integridad de corazón, ¿no? Y el otro valor, rectitud, equidad. Son 2 valores importantes que Salomón
observó, vio en su padre. La idea, ¿no?, es siempre, ¿no?, que ellos puedan cultivar lo que nosotros podemos dar, aunque no siempre es así, ¿no? Lo digo con tristeza, no siempre es así, pero es el reto, el desafío, ¿no?, de que nosotros podamos construir en nuestros hijos, pues, una vida correcta, una vida recta. No digo una vida perfecta, perfecto Dios, pero si nosotros estamos preocupados, ocupados, transmitiendo conocimiento, reforzando ese conocimiento con oración, con ayuno, cuando hay que aplicar disciplina, como vamos a ver más adelante, se aplica la disciplina, no siendo padres permisivos, ¿no? Y eso es muy importante. Pero el reto y el desafío, ¿cuál es? Ser ejemplo, como papá, como mamá. El tercer párrafo de Primera de Reyes 9:4 es el siguiente. Dice, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos, ¿no?, las leyes y mis decretos, las ordenanzas, las órdenes que nosotros encontramos en la Escritura, y esto es muy importante. Salomón vio en su padre una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Primera conclusión. Es importante tener conclusiones. Primera conclusión. David fue para Salomón un ejemplo de, número 1, caminar con Dios. Número 2, David fue para Salomón un ejemplo de integridad y equidad, rectitud. Un ejemplo. Y por último, David fue para Salomón un ejemplo de obediencia a Dios y a sus leyes, la palabra. Qué triste es, ¿no?, cuando tú le dices, por ejemplo, a tu hijo, hijo, ora. La Biblia dice que tienes que orar y tu hijo nunca te ve orando. Tú le dices, pero hijo, lee la Biblia, estúdiala. Y tu hijo nunca te ve leyendo y menos estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué autoridad tú podrías ser ejemplo? No, lamentablemente vas a fracasar porque eres un mal ejemplo. Entonces, los dichos de tu boca tienen que acordar con los hechos de tu vida. Es muy importante. Timoteo. ¿Qué aprendemos de la familia de Timoteo? Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la primera carta, 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Vamos a ver en la Escritura. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, una fe real, concreta, verdadera, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo hace una afirmación, ¿no?, acerca de su discípulo, que era un hombre de fe, era un joven, pero era un joven de fe. Un joven que creía verdaderamente en lo que él había decidido abrazar, en este caso, ¿qué? El cristianismo. Timoteo, ¿qué aprendemos de la familia de Timoteo? En primer lugar, su abuela se llamaba Loída, era creyente, era cristiana, y ocupó tiempo en su nieto, instruyéndole, hablándole, y lógicamente en su hija. Su madre se llamaba Eunice y tenía una madre, una abuela para Timoteo, que era creyente, y la abuela invirtió tiempo en su hija, y su madre de Timoteo también lo hizo con su hijo Timoteo. Qué lindo, ¿no? Un trabajo en equipo, abuela, madre, pasaron tiempo con el nieto para la abuela y el hijo para la madre. Segunda conclusión, ambas fueron un ejemplo de una vida de fe. Y la fe encierra, ¿no?, en realidad la pureza del cristianismo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que somos salvos por fe. La Biblia dice, ¿no?, que caminamos por fe. Muchas de las cosas que logramos es por fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura, ¿no? Ahora, ambas, tanto la abuela como la madre, fueron un buen ejemplo para Timoteo. ¿Cómo podemos ser de influencia para nuestros hijos? Ya lo sabes, el primer punto, siendo un buen ejemplo.
Es una forma de influenciar. Y muchas veces es una forma silenciosa. Porque ellos, nuestros hijos, están mirándonos, están escuchándonos y están aprendiendo también. Aunque ser ejemplo no significa estar estático, ser ejemplo no significa no hacer nada. No, un momentito, yo soy ejemplo. No, pero también tienes que pasar tiempo con tus hijos. Tienes que pasar tiempo, ¿no?, con ellos. Sí, que ellos vean el fluir del amor, de la preocupación que hay en nosotros. El segundo punto, la enseñanza. Y esto es muy importante. ¿Quieres tener una correcta influencia para tus hijos? Tenemos que invertir tiempo enseñándolos, instruyéndolos, y esto es muy importante. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. Eso dice la Escritura en Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. La bendición estaba en relación a lo que Isaac enseñó a sus hijos, tanto a Jacob como a Esaú. Las cosas futuras estaban en relación a lo que él veía, en lo que sus hijos debían aprender de lo que su padre les enseñó. Creo que cuando uno está transmitiendo conocimiento, porque eso es la enseñanza, el objetivo es que ellos puedan captar lo que nosotros transmitimos. Y muchas veces la enseñanza tiene que ver con corrección, incluso, como vamos a ver en el último punto, ¿no? Sí, con corrección. La enseñanza siempre estará en relación a la formación. ¿Qué es lo que tú quieres lograr de tus hijos? Pues tienes que pasar tiempo con ellos. Tienes que hablarles. En el caso de nosotros, tenemos el grande privilegio de conocer la Escritura y de encontrar en la Escritura valiosas enseñanzas, importantes consejos que nosotros podemos transmitir. Es interesante, ¿no?, como Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Tanto la instrucción como la dirección están en relación a la enseñanza, aunque dirección también es ejemplo. Pero qué importante es entender esto para poder nosotros invertir tiempo educando, enseñando, corrigiendo. Nosotros como padres debemos enseñar, ¿qué cosa? Obediencia y respeto. Si esto es puesto en práctica por nuestros hijos o hijas, ellos, nuestros hijos e hijas, tendrán una correcta influencia sobre nosotros igualmente. ¿Qué es lo que queremos ver en nuestros padres, en nuestros hijos? Pues que sean respetuosos, que sean obedientes, que hagan las cosas bien. Aunque eso no quiere decir que nosotros vamos a capturar sus mentes, ¿no? Cada uno tiene su propio ser. Pero qué importante es cuando nosotros podemos enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, yo quisiera ir al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Y quiero decirte que esto tú debes transmitirlo. Esto que voy a leer, tú debes enseñarlo. Tú y yo debemos tener una preocupación. ¿Queremos ver hijos obedientes? Pues enseñémosles que esto es de vital importancia para ellos. ¿Queremos ver hijos e hijas respetuosos? Enseñémosles que esto es de vital importancia y que por ende ponen en riesgo hasta su futuro. Porque todo trae consecuencias. Las cosas buenas, ¿cuáles son las consecuencias? Cosas buenas. Las cosas malas, ¿cuáles son las consecuencias? Resultados malos, funestos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y el verso 4 también es importante. Dice: y vosotros padres, ahora nos toca a nosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero lo cierto es que la disciplina también es importante en el hogar.
¿no? En el último párrafo. Pero yo quiero rescatar lo siguiente. Esto es conocimiento. Nuestros hijos, ¿qué? Deben saber la grande bendición que hay en que ellos puedan ser obedientes. Hay algo interesante en el versículo 1 de Efesios capítulo 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Dice, esto es clave. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significa la palabra en el Señor? Obedeced en el Señor. Es decir, los hijos van a obedecer en lo que es correcto, bueno, saludable y agradable a los ojos de Dios. Un ejemplo. El niño, el adolescente, el joven llega de la iglesia. Vamos a pensar en el joven. Llega de la iglesia con todo el gozo, con toda la alegría, ¿no? Con su Biblia ahí en sus brazos, contento, feliz, viene del servicio y de pronto llega a la casa y encuentra, ¿no?, a su papá, que no es cristiano, bebiendo alcohol. Y su papá le dice al hijo, siéntate conmigo. Y le pone la botella de cerveza y le pone el vaso. ¡Toma! ¿Usted cree qué hará ese hijo creyente en el Señor? Es decir, en lo que es correcto, bueno y agradable al Señor. La idea es esta. El hijo va a decir, Padre, yo te amo, te respeto mucho, te quiero, pero yo soy creyente. Yo tengo a Dios en mi corazón. Te amo bastante, pero yo no puedo pecar contra mi Dios, porque eso que tú me estás obligando a hacer no es correcto a los ojos de Dios. Bueno, buscando una explicación a la negativa de hacer algo que iría en contra del Señor y en contra del joven mismo. Entonces, para entender, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Después dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La honra tiene que ver con respeto, y tiene que haber respeto en casa, ¿no? Es hermoso cuando vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no?, de mis hermanas y mis hermanos. Yo tengo un hijo, que hay respeto hacia sus padres, que ellos nos tienen estima, nos tienen en honra. Bendito sea el Señor. Y eso, lógicamente, alegra el corazón de un padre. El tercer punto habla de la disciplina en el hogar, en la familia, disciplina. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Yo creo que una tragedia muy grande, muy penosa, es cuando los padres son padres permisivos. Están viendo a los hijos cometer pecados y aún delitos, y ellos socopan esto, ¿no? Bueno, creo que la palabra correcta no era esa. O ocultan, ¿no? O guardan silencio y no hacen nada. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a esos hijos o a esa hija? Lo que estás haciendo está bien. Ese es el mensaje. Papá no me dijo nada, mamá no me dijo nada. Entonces lo que estoy haciendo está bien. Vengo borracha y no me dijo nada. ¿Cuál es el mensaje que le das? No, tiene que haber disciplina en el hogar. Tiene que haber normas de respeto. Y eso va a traer bendición. Entonces vamos a intervenir y vamos a corregir. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay dos palabras claves en estos textos. La palabra corrección y la palabra castigo. Y ambas están relacionadas a la disciplina del Señor. Como leíamos hace un instante en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice, y vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuándo nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos? Cuando somos injustos. Un ejemplo, vienes enojadísimo del trabajo, te fue mal y llegas a la casa y de pronto empiezas a reaccionar de manera negativa o de manera cruel con tus hijos o con tus hijas. Y de pronto él o ella dice, pero ¿qué he hecho? Yo estaba tranquilo y de pronto viene mi padre, me levanta la voz, ¿no? De pronto viene mi padre, me ordena de una manera grosera que ellos se sorprenden. ¿Qué está pasando? Ese es provocar a ira a vuestros hijos. Cuando somos injustos, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Te fue mal en el trabajo? Pues llegas a la puerta de tu casa y dejas todos tus problemas, toda tu agresividad, toda tu impotencia en la puerta y entras como un padre, ejemplo, como un padre preocupado en el bienestar de su familia. Eso es lo correcto, es tener una actitud correcta. Entonces la palabra corrección y castigo van de la mano. Ambas están relacionadas a la disciplina del Señor. Y vosotros, Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esto tiene que ver con educación, tiene que ver con enseñanza, en disciplina y amonestación. La palabra amonestación también es enseñar, es instruir del Señor, o sea, guiados por el Señor. Dios nos da sabiduría. Y qué lindo, en la palabra de Dios nosotros encontramos mucho consejo, mucha enseñanza que nosotros debemos no solamente conocerla, sino aplicarla, transmitirla dentro de nuestro hogar. En nuestro hogar, en nuestra familia, debemos enseñar lo que es la disciplina, ¿no? Como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en esta área tan estratégica y delicada que es la disciplina. Que no solo es amonestación, corrección o castigo, sino que disciplina también es orden. Orden. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Leo una vez más. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay mucha bendición en este texto, ¿no? De Proverbios 13, 24. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, que es otra versión, dice así: Dios no corrige a su hijo. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama lo corrige. Es un poco más claro, ¿no? Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama lo corrige. Y esto hay que hacerlo desde temprano. Bendito sea el Señor. En la versión traducción del lenguaje actual, este mismo versículo de Proverbios 13, 24 se lee así: si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Déjalo que haga la gana. Deja que te falte el respeto. Déjalo. Vas a ver lo que vas a cosechar. Por eso, hijos rebeldes, por eso, hijos e hijas contumaces, no hay respeto. Lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar. Pero mucho de lo que uno cosecha, ¿no?, es por lo que tú sembraste. No hiciste nada, ahí está. Fuiste permisivo, ahí está. Pasaste por alto muchas situaciones que tú sabías y tú conocías y no hiciste nada, no aplicaste medidas correctivas, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Pero Dios no quiere eso. Dios nos da estos consejos, Dios nos da esta instrucción para que nosotros podamos mejorar. De repente, al ser confrontados por la palabra, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que hemos descuidado. Y tenemos que ser hidalgos para reconocer verdaderamente lo que no he hecho o lo que no estoy haciendo, ¿no?, para poder realmente rectificar el rumbo y empezar a establecer principios dentro de mi hogar. Por último, por esta razón, la disciplina en el hogar, la disciplina en la familia es importante.
Y yo creo que para terminar, qué bueno es cuando tú inviertes tiempo en el conocimiento de la Escritura. Qué trágico es cuando no lo haces. Y quizás tus argumentos son: es que yo soy el que traigo el dinero a la casa, es que no tengo tiempo. A veces nuestros hijos requieren del tiempo. Y yo te lo digo con mucha preocupación. No creas que yo te entiendo. Quizás tú, si este pastor supiera lo complicado que es ser un padre y todo lo que dice que tengo que hacer. Sí, yo lo sé, te entiendo. Es complicado ser un padre. Pero un padre responsable se preocupa. Un padre responsable, una madre responsable no deja las cosas para mañana. Inmediatamente actúa, interviene, trayendo corrección, trayendo instrucción y lógicamente siendo ejemplos. Como dice el refrán, ¿no? Nadie puede dar lo que no ha dado, lo que no ha recibido. Pero si tú estás recibiendo de parte de Dios, tú estás siendo instruido por Dios, por su palabra, entonces ese argumento no es válido. Tú tienes conocimiento, tú sabes lo que tienes que hacer. Aplícalo a tu hogar, apliquémoslo en nuestros hijos, apliquemos. Yo sé que no es tan fácil, pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Lucas 1:37 dice que para Dios nada es imposible. Aun cuando quizás lo que estamos viendo ahora no es lo que queremos ver, pero ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Seamos ejemplo. Invirtamos tiempo, instrucción, enseñanza, devocional, a la iglesia. Es una bendición, ¿no? Cuando en el hogar todos tienen una misma preocupación, espiritualmente hablando. Bueno, yo entiendo, ¿no? Quizás la esposa va a la iglesia, el esposo no va a la iglesia. Entonces, ¿quién tiene la ventaja de instrucción en este sentido? En los asuntos del reino, en los asuntos de la palabra, pues la esposa. Porque ella está recibiendo el consejo. Y lógicamente la esposa, en este caso, tiene que influenciar sobre ese esposo, que no es creyente. Miramos con esperanza. Quiero terminar diciéndoles, quizás tenemos o tenga, mejor dicho, un esposo o una esposa que no es creyente, o hijos e hijas que no son creyentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrémonos de la palabra. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Tenemos que doblar rodillas, tenemos que hablar la palabra, tenemos que invertir tiempo con Dios a favor de nuestro hogar, de nuestra familia. Eso va a traer bendición. Quizás la bendición no va a venir inmediata, pero tú vas a ver bendición, porque Dios no está de brazos cruzados. Dios va a intervenir soberanamente, poderosamente, y te va a sorprender. En muchos de los casos, Dios nos sorprende. Como resultado de nuestra búsqueda, como resultado, ¿no?, de ese anhelo, desear ver una familia fortalecida en el Señor, una familia de bendición. Yo quiero orar por tu familia. Aún a mis alumnas y alumnos los incluyo en esto. Yo quiero pedir a Dios por tu familia. Estamos en esta temática desarrollando temas sobre la familia. Hoy día estamos terminando este tema que lleva como título ¿Cómo influenciar en nuestros hijos? Y yo quiero orar al Señor por tu familia, por nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, Señor, por las familias en conflicto, por las familias que están atravesando momentos muy difíciles, Dios. Te pido, Dios, que tengas misericordia, que te apiades, Señor, de nosotros. Dios, yo te ruego, te imploro, te suplico, Dios mío, que extiendas tu manto, Señor amado. Quizás una hija que no está caminando con Dios. Quizás un hijo que no conoce a Dios. Quizás una esposa, Señor amado, que se muestra indiferente para contigo, mi Dios. O quizás un esposo, Señor amado, que no tiene esa preocupación espiritual por ti, mi Dios.
Pero hay una promesa en la Biblia, Señor amado. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Aleluya. Y yo quiero pedirte, Dios, que tú traigas bendición, Señor amado. Si no son salvos, Padre, sálvalos, Dios mío, Señor. Yo sé que hay problemas, dificultades, Señor amado, muchas veces en el hogar, Señor. Pero yo te pido, Dios mío, Señor, Dios, para que usted traiga solución a esas circunstancias o situaciones que muchos enfrentan, oh Padre Celestial. ¿Quién mejor que Dios para conocer la necesidad que tenemos, oh Señor? Por eso nosotros actuamos en este tiempo, orando, clamando, pidiendo, Señor, tu favor y tu bendición, Señor. Y yo te pido, Señor, que bendigas a la familia en todo lugar, no solamente en este distrito de La Joya, no solamente en este departamento de Arequipa, no solamente en esta nación del Perú, Señor, sino que tú puedas bendecir a todas las familias de la tierra, Padre mío, Señor. Que la bendición, Señor, llegue a todas las familias de la tierra, Padre mío. Y podamos ver muchas familias, Señor, florecer, Señor, espiritualmente, Dios mío, Señor, poderosamente, oh Señor amado. Que tú puedas traer restauración, Dios mío, Señor amado, donde hay dolor, donde hay aflicción, Señor amado, donde hay tristeza, Señor, donde hay impotencia, Padre Celestial, donde hay violencia, Dios mío, Señor, donde hay infidelidad, adulterio, Señor amado, fornicación, Padre mío, ten misericordia, Padre Celestial. Pero extiende tu manto de sanidad, Señor. Queremos pedirte por familias saludables, familias sacerdotales, Señor. Y gracias por la salvación, Señor. Quizás hay alguien esta noche que nos está siguiendo y no conoce a Cristo. Queremos orar por ti en esta noche. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, queremos pedirle a Dios para que Cristo venga a tu corazón. Y quizás te preguntas, pero predicador, ¿cómo lo puedo hacer? Por favor, repite esta oración conmigo. Ahí donde tú te encuentres, dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Ayúdame, Dios. Jesucristo, Señor, entra en mi corazón. Sé mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Señor. Renuncio al pecado. Me declaro libre de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro. Gracias te damos, Señor. Amén. Señor mi Dios, gracias. Sé que muchos han hecho esta oración, oh Padre. Yo sé que hay una restauración que se expande, Señor amado, sobre toda familia. Yo sé que hay unidad, Señor amado, que se hace realidad en ese hogar, Señor amado. Atamos todos esos espíritus inmundos que están dividiendo, Señor, que están destruyendo. Los atamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera. Aleluya. Y te pedimos, Dios, que tu manto de sanidad, tu manto de poder, tu manto de restauración, tu manto de unidad, Señor, prevalezca sobre esas familias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría estudiar con ustedes. Bienvenido a la Academia Bíblica. Queremos proveerte, ¿no?, las enseñanzas en nuestro canal de YouTube. Tú vas a encontrar una serie de temas, pero no queremos que seas desordenado, por favor. Si tú quieres estudiar la Biblia, entonces escríbenos mostrándonos tu deseo de estudiar. Entonces nosotros te vamos a mandar en un orden, ¿no?, de educación cristiana para que usted empiece a estudiar paso a paso, y junto con cada video que te reenviamos a tu WhatsApp, te enviamos también una evaluación. Las evaluaciones son nuestro termómetro de que tú realmente estás mostrando una preocupación por el estudio de la Biblia, porque nosotros te enviamos en la evaluación y tú después nos las reenvías al WhatsApp, la respuesta, ¿no? Y así, clase 1 con su evaluación, muy bien, qué bueno, hizo su evaluación. Clase 2, su evaluación, qué bueno, clase 2 me envió sus respuestas, y así. Tenemos varias temporadas de estudio donde estudiamos diversas doctrinas de la palabra de Dios, y queremos que tú puedas recibir esta bendición. Puedes seguirnos, ¿no?,
en nuestro canal de YouTube. Suscríbete también. Nosotros te vamos a recibir con gran gozo y alegría. Y también por Spotify estamos también ahí invirtiendo tiempo, enseñando, compartiendo la bendición del Señor. Salimos en vivo también a través de Facebook Live. Y desde ya a mis alumnas y alumnos les bendigo en el nombre de Jesús. Pero no te conformes, no te paralices, no te detengas. Esto de nunca terminar. Hasta que venga el Señor Jesús, estaremos nutriéndonos de la palabra de fe, recibiendo el mensaje de Dios. ¿Tiene costo? No tiene costo. Todo esto es gratuito. El único deseo de nuestro corazón es contribuir en tu crecimiento espiritual. Queremos bendecirte para que usted también crezca, madure espiritualmente. Bueno, su servidor amigo Pastor Alejandro Bolsa se despide. Les recordamos que salimos los martes, ¿no? Estamos saliendo por la noche, ¿no? Y queremos que usted siga avanzando, que queremos que usted siga creciendo en el conocimiento del Señor. Quiero terminar orando por las familias perseguidas en los países islámicos, en los países comunistas, en todo lugar donde hay persecución. Quiero hacer una oración por las familias perseguidas, que de verdad son miles, pero yo miro con esperanza de que Dios va a guardar, que Dios va a cuidar de la iglesia perseguida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, Señor, por la familia perseguida. Te pido, Dios, que tengas misericordia, que tú les guardes, que tú les protejas, Dios. Sé, Señor amado, que hay mucho dolor y sufrimiento, pero yo te pido en este momento que tú extiendas su manto de protección, de cuidado, de provisión, porque hay muchos que están en campamentos, Señor amado, fueron despojados de todo, Señor, fueron despojados de sus propiedades, fueron expulsados de sus naciones, Dios mío, y ellos están ahora habitando en campamentos, pero en esos campamentos ellos te alaban, ellos te adoran y han guardado su corazón, Señor amado, para no contaminarse con la sed de venganza ni de nada por el estilo. Mas por el contrario, sé que ellas también están orando por sus perseguidores, Dios. Gracias te doy, Padre mío, gracias te doy, Señor, y bendice a la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches.